Bueno, lo que vamos a empezar ahora es la unidad 2, la parte de estática. ¿Sí? Estática es toda la parte de la mecánica que estudia las condiciones que debe cumplir un cuerpo sobre el que actúan fuerza para que permanezca en equilibrio. Para aprender estática es conveniente primero de todo saber el concepto de una fuerza. El concepto de una fuerza es, qué sé yo, levantar una lapicera, dar un puntapié a una pelota, empujar un mueble, llevar un mate. Toda acción, ahí es donde aparece el tema de aparece fuerza. Y la definición de fuerza es toda acción capaz de producir o modificar el estado de movimiento o reposo en que se encuentra un cuerpo. Si yo por ahí le interrumpo un poquito es porque algún chico está queriendo entrar y bueno, y los voy conectando en la medida que van apareciendo. Esto que dice la definición de fuerza, que es toda acción capaz de producir o modificar el estado de movimiento o reposo en que se encuentra un cuerpo. Imagínense si ustedes tienen, viene una pelota en movimiento, ustedes la frenan, ahí, ¿qué hicieron? Cambiaron el estado, venía en movimiento y al pararla la dejaron en reposo. O lo mismo, algo que está quieto y ustedes empujan, la patean o le dan cualquier acción con algo y ahí ese estado de reposo se pone en movimiento. Así de sencillo la definición de fuerza. Las fuerzas tienen varios elementos. Acá yo le di el ejemplo de que si atamos una cuerda a un barco, el lugar donde se ató la cuerda se llamaría el punto de apoyo, o sea, el punto de aplicación de la fuerza. Y la dirección de la cuerda, esa sería donde circula la fuerza. Y después tenemos hacia el lado donde se tira la cuerda, esa sería la dirección. Y el sentido. Tenemos dirección y sentido. El sentido es hacia dónde va, puede ser a la derecha, a la izquierda, arriba, hacia abajo. Y después el otro es si es el mayor o menor tamaño que tiene la fuerza, a eso se lo denomina módulo. Y se representa de esta forma. Para representar una fuerza se emplea un vector, que un vector es un segmento orientado, que tiene estos cuatro. Tenemos el punto de aplicación, o sea, donde se ata la cuerda. La dirección es por donde actúa la fuerza. El sentido es si va hacia la derecha, hacia la izquierda, y bueno, y el mayor o menor tamaño, ese nos da el módulo. Este es el vector orientado. Ahora vamos a ver los distintos tipos de fuerza que aparecen. Y cuando sobre un cuerpo actúan de forma simultánea varias fuerzas, decimos que eso se llama un sistema de fuerza. Tenemos fuerzas colineales. Estas pueden ser de igual o de distinto sentido. ¿En dónde se ve perfectamente el caso de fuerzas colineales? No sé si ustedes se deben acordar, habrán jugado en alguna vez, ya sea con sus hermanitos, con sus amigos, cuando ataban una cuerda y se ponían algunos de un lado y otros del otro. Ahí vemos que la cuerda sería la dirección y el sentido es uno los que tiraban para la derecha y otros tiraban para la izquierda. A eso le llamamos fuerzas colineales. Colineales porque están todas en la misma línea, en la misma dirección. Y eso puede ser de igual o de distinto sentido. Si es de igual sentido, es cuando atamos una cuerda a un cuerpo pesado y nos ponemos 2 o 3 personas y tiramos todas hacia el mismo lado. Y cuando son de distintos sentidos, son aquellas en que jugábamos con la cuerda. Fíjense, acá tenemos el caso. En la primera figura, todos empujamos hacia el mismo lado, esas serían de igual sentido, y en el segundo tenemos de distinto sentido. Después, acá vamos a dar ejemplos de colineales de igual dirección y sentido. ¿Sí?
En este caso, veamos el siguiente ejemplo. Dos personas ejercen sobre un cuerpo dos fuerzas. Una empuja con 40 kilos y otra empuja con 80 kilos en la misma dirección y en el mismo sentido. Para resolver este sistema de fuerza, analíticamente, ¿qué es? Como van hacia el mismo lado, ¿qué estaríamos haciendo? Sumamos la fuerza. O sea, R, que sería la resultante, sería F1 más F2. F1 es la fuerza del primer hombre y F2 la fuerza que ejerce la otra persona. Entonces, y F1 decimos que vale 40, F2 vale 80, sumamos y nos da 120 kilogramos. Gráficamente, dibujamos primero F1, a continuación de F1 dibujamos F2 y ahí obtenemos la resultante. Después yo le voy a dar ejemplos que van a estar más detallados. Esto a los fines de la teoría. Ahora vamos a ver fuerzas colineales de igual dirección y de distinto sentido. Este sería el caso de cuando jugábamos con la cuerda. Veamos el siguiente ejemplo. Si dos personas ejercen sobre un cuerpo, una de 6 kilogramos hacia la derecha y otra de 3 kilogramos hacia la izquierda. Analíticamente, para resolver el sistema, ya acá ya no se suman las fuerzas. Acá se van a restar. Ya la resultante va a ser F1 menos F2, porque una tira para un lado, la otra tira para el otro. Entonces R en este caso es F1 menos F2. Fíjense que ya es distinto. En el primer caso, cuando eran de igual sentido, sumábamos, ahora restamos. Y simplemente después reemplazamos los valores y ponemos 6 menos 3, y ahí gráficamente dibujamos la primera fuerza, a continuación dibujamos la segunda, y por último obtenemos la resultante del sistema. ¿Entienden? Bueno, seguimos. Si hay alguien que me están preguntando por chat, terminamos la clase y ahí yo les pregunto. Ahora, si es algo de acá, de este tema, ahí sí podemos ir charlándolo. Así no nos interrumpimos. Seguimos. Ahora vamos a hacer unos ejemplos prácticos para que lo analicen mejor. Hay que tener presente que las fuerzas cuya dirección, esto es una convención de signo que nosotros ponemos. Cuando van hacia arriba y hacia la derecha las consideramos positivas, y hacia abajo o a la izquierda las consideramos negativas. Esta es una convención de signo adoptada. Sistemas colineales de igual sentido. La resultante en estos sistemas se obtiene sumando algebraicamente. ¿Se acuerdan que dijimos que F1 más F2 y así? Si tenemos más fuerza, también tendríamos que sumar porque todas están. Supongamos el siguiente ejemplo. Tenemos tres fuerzas, F1, 4 newton, F2, 6 newton, F3, 2 newton. Newton también es una unidad de fuerza que la usan los ingleses. Nosotros generalmente hablamos en kilos, pero ellos hablan en newton. Yo les di así ejemplos distintos para que ustedes también vean, porque por ahí van a ver en una bibliografía fuerza con una N al lado y no van a saber de qué se trata. Bueno, entonces dijimos acá que tenemos F1 de 4 newton, F2 de 6 newton y F3 de 2 newton. Continuamos. La resultante del siguiente sistema de fuerza será la suma de las tres, o sea, F1 más F2 más F3. Reemplazamos los valores y nos queda que 4 más 6 más 2. Seguimos. Ahora vamos a ver en forma gráfica. Primero trazamos los vectores teniendo en cuenta la escala. 1 centímetro, 1 newton. Hacemos F1, como era de 4, hacemos de 4 centímetros. Después tenemos F2, que era de 6 centímetros,
hacemos 6 lugarcitos. Y F3, como es de 2, tomamos 2 centímetros. Se colocan los vectores uno seguido del otro y así se obtiene la resultante. Fíjense, la primera F1, 4 centímetros, la F2 a continuación de F1, 6 centímetros, la otra a continuación de F2, la F3, y bueno, y si habría más, seguíamos. Y la resultante va desde la primera fuerza, desde el origen de F1 hasta el final de la última fuerza. La resultante en este caso va a ser de 12 newtons. Sistemas colineales de distinto sentido. Acá en este caso, vamos, en lugar de sumar, vamos a ir restando. La resultante en estos sistemas se obtiene sumando algebraicamente. Supongamos que tenemos el siguiente sistema de fuerza. F1 vale 5 positivo, F2 vale 3 negativo, y F3 vale 7 positivo. Recuerden que dijimos, las positivas iban ahí a la derecha y las negativas hacia la izquierda. Analíticamente, hacemos que la fuerza resultante, FR, es F1 menos F2 en este caso, porque F2 es negativo, más F3 porque es positiva. Ahí reemplazamos, FR va a ser 5 menos 3 más 7. Nosotros sumamos los negativos y le restamos los positivos y nos queda 9. 5 más 7, 12, menos 3, 9. Y ahora hacemos en forma gráfica. Trazamos de nuevo los vectores, hacemos F1 de 5, F2 de 3, pero en sentido hacia la izquierda, y F7 y F3, 7 centímetros. Lo que primero hacemos es trazamos la primera fuerza, o sea, hacemos F1. Donde termina F1, dibujamos F2. Fíjense, hacemos F1. Donde termina F1, hacemos F2. Pero en lugar de ir hacia la derecha, venimos hacia la izquierda, porque es negativa. Donde termina F2, arrancamos con la F3. Y la resultante, como siempre, va desde el origen de la primera fuerza al extremo de la última fuerza. Seguimos. Ahora desarrollaremos algunos ejemplos. Recuerden, de aquí el más, para todo el curso de la materia nosotros adoptaremos los siguientes criterios. Eso después léanlo bien. O sea, fuerzas positivas van a ir a la derecha, fuerzas negativas van a ir hacia la izquierda, y la escala que nosotros vamos a usar va a ser siempre 10 kilos por centímetro. O sea que por cada centímetro que dibujamos, vamos a estar representando 10 kilos. Ya no vamos a trabajar con newton, nada. Nosotros vamos a trabajar con kilos, que es la unidad que manejamos acá en Argentina. Y siempre vamos a representar por cada centímetro de fuerza 10 kilos. O sea, una fuerza de 30 kilos, nosotros la vamos a representar en 3 centímetros. Si tiene 70 kilos, la vamos a representar en 7 centímetros. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos tener el siguiente sistema de fuerzas colineales. Tenemos que F1 vale 30, F2 vale 40 y F3 vale 20. Si nosotros analizamos, todas son positivas, quiere decir que van todas hacia el mismo lado, van a ir todas hacia la derecha. Resolvemos analíticamente, la resultante va a ser F1 más F2 más F3. Después reemplazamos valores, 30 más 40 más 20 igual a 90. Ahora vemos gráficamente. Bueno, gráficamente. Lo primero que tenemos que hacer en nuestra hoja de trabajo, agarramos un renglón y dividimos todos en 1 centímetro. Tomamos más o menos en el medio de la hoja y ahí marcamos un 0, que sería el origen, y hacia la derecha 1, 2, 3, 4 los centímetros, y hacia la izquierda también por si necesitamos. En este caso no vamos a necesitar porque son todas positivas. Una vez que tenemos marcado, empezamos a dibujamos la primera fuerza. Agarramos F1, desde el 0, fíjense ahí, así como está dibujando. Desde el 0 me voy, como F1 vale 30, voy 3 centímetros hacia la derecha.
¿Sí? Eso sería F1. Donde termina F1, arranco F2. F2 vale 40, quiere decir que tengo que hacer 4 centímetros. Fíjense, a continuación de F1, dibujo F2, y ahí me aparece la F2. Ahora miro, F3 vale 20, a continuación de mi F2, dibujo mi F3 de 20. Como es 20, van 2 centímetros. Ahí ya analizo, miré, no tengo más fuerza. Entonces tengo que dibujar la resultante. ¿Y qué decíamos antes? Que la resultante iba desde el origen de la primera fuerza hasta el final de la última. O sea, ¿desde dónde va a arrancar? La resultante va a arrancar desde el 0 y va a ir hasta el final de la fuerza F3. Esa que se dibujó en rojo, esa sería la resultante. Ahí medimos o contamos la cantidad de centímetros. Como son 9 en este caso y nosotros sabemos que representamos 10 kilos por centímetro, 9 por 10, 90. Y tanto, si ustedes miran, tanto gráficamente, que me da 90, tiene que ser lo mismo que analíticamente, que me da 90. Si algo no les coincide, controlen porque o hicieron mal analíticamente o hicieron mal gráficamente. Continuamos. Veamos este otro ejemplo. Acá ya tenemos fuerzas positivas y fuerzas negativas. La primera vale 40 positivo, la segunda 90, pero negativa, y la tercera 20 positivo. Analíticamente sería R igual a F1 menos F2 más F3. Ahí reemplazamos los valores y me queda 40 menos 90 más 20, me queda 30 negativo. Yo ya con esto me estoy dando cuenta que la resultante es negativa, quiere decir que mi resultante al final, cuando hago la parte gráfica, me tiene que dar hacia la izquierda. Nuevamente dibujo en mi cuaderno el tema del renglón marcado y empiezo. Dibujo primero F1. F1 va a 40, me voy hacia la derecha. Ahora tengo que dibujar a partir del donde termina F1, tengo que dibujar los 90 kilos de F2 que va hacia la izquierda. Fíjense, ahí F2 va hacia la izquierda. Ya ven que me paso el 0 y sigo hasta menos 5. A continuación de F2, dibujo F3. Donde termina, miro, no tengo más fuerza, y entonces dibujo la resultante, que va desde el origen de la F1 hasta el final de la F2. Fíjense, ahí va del 0 hasta el menos 3, esa es mi resultante. Y ahí yo mido, tengo menos 30. Y si ustedes analizan, los dos tienen que dar, tanto analítica como gráficamente, tienen que ser iguales. Bueno, eso es todo con respecto a la teoría. Bueno, hola chicos, ¿entendieron? Ahora sí ya pueden hablar. ¿Terminó alguna duda, consulta? Profe, yo no entiendo. Sí. En el último ejercicio que dio, viste que tenía el menos 30, ¿por qué? Iba menos 30 el último. ¿En cuál? En el último ejercicio que dio. A ver, vamos a ver acá. ¿Por qué le puso el menos 30 a lo último? No, es un ejemplo. En este, ahí, lo que estás viendo en pantalla. No veo nada todavía. ¿Estás viendo en pantalla o no? No. A ver, pará, un poquitito. A ver, vamos a compartir pantalla nuevamente. En este ejercicio, en el 2, ¿ahí están viendo o no?
Sí, en el ejercicio, dice que dice 40, después dice menos 90, Y después dice 20. más 30. Bueno, Sí. bueno, Sí, vamos a vale. ver, a ver, vamos a ver desde acá, vamos a ver desde esta. O sea, este ejercicio, bueno, acá tenemos, acá. Presentación desde acá. Desde dispositivo, acá. Este ejercicio, que tenemos F1 40 menos F2 y más F3, ¿así? ¿De este me estás consultando? Sí. Bueno, acá tenemos, si nosotros hacemos la parte analítica, ¿qué tenemos que hacer? F1 menos F2 porque es menos 90 más F3 que es 20. Si nosotros sumamos 40 más 20 que son positivos y menos 90, el resultado ¿qué me da? 60 positivo menos 90, ¿cuánto me da? ¿Cómo? 60 positivo menos 90 negativo, ¿cuánto es el resultado? Eso ya es matemática, ya no es física, ¿eh? Entonces, 60 menos 90, ¿cuánto es? Es menos 30. Claro, eso sí yo entiendo todo como vos le sumás, le restás, qué sé yo, pero Sí. ¿por qué vas al menos 30 ahí? Eso es lo que a mí me confundía cuando yo hacía los ejercicios. Porque acá nosotros estamos suponiendo que sobre un cuerpo actúan distintas fuerzas. Y lo que yo te dije en la convención de signos, que toda fuerza que va hacia la derecha la considerábamos positiva y toda fuerza que iba hacia la izquierda la consideramos negativa. Se va a cortar enseguida, pero tenemos 10 minutitos. ¿Entendés? Entonces acá este es un ejemplo. Nosotros supusimos que F1 y F3 son fuerzas que van hacia la derecha y F2 son fuerzas que van hacia la izquierda. Sí, Por eso va el signo negativo. ¿Entendés? No sé si te respondo a tu pregunta. no sé. No entiendo por qué va al menos 30. ¿Y cómo? Y si vos estás sumando, si vos sumás, olvídate de los kilos, si vos sumás 40 positivos más 20 positivos menos 90, ¿cuánto te da el resultado? ¿Vos aprobaste matemática? ¿Cómo estás con matemática vos? Sí, aprobé. Y bueno, Profe, no me ¿eh? tiene que dar de negativo porque el número es mayor. Claro, la parte negativa es mayor, entonces se restan los valores absolutos. Ahí dijo ella, entendí. Ah, bueno, pero eso es matemática. Eso es matemática pura. Ahora está, ¿ahora entendiste? Sí, me hubiera dicho que el número mayor siempre va y menos, por eso. Claro, eso es No, lo es que yo que quise no, preguntar. no, no, Eso no es es lo que yo te así, no estaba es, preguntando. perdón, no es que el número mayor siempre va y menos, depende del signo del que tiene el mayor, porque si en este Por eso, caso, sí, ¿está? sí, ahí sí entendí. Ah, bueno. Eso era lo que yo te quería preguntar y no me estaba Ah, bueno, dando. está bien entonces. Sí. Bueno, mejor así, bueno. ¿Se va a cortar alguna otra duda? Yo después que corto, le mando la grabación de la clase para que le quede, le mando el apunte y le voy a mandar el trabajo práctico también. Está, a ver, voy a ir. ¿Quién es este que dice Galaxy 2? ¿Quién es? Necesito que me diga quién es por la asistencia. ¿Quién es el que me aparece como Galaxy 2? ¿Quién aparece como Galaxy 2? Bueno. Profe, a mí me ¿Quién habla? tomó asistencia. ¿Y quién López es? Jennifer. ¿Quién? López Jennifer. ¿Vos sos la que aparecés Creo que como sí, que Galaxy? soy yo esta. Sí, Pero, creo que sí soy yo.
Bueno, para ver, decime cómo es, porque si no, no. ¿López cómo? Jennifer. López Jennifer. ¿Y a mí, profe? ¿Cómo? ¿Y a mí? Gabriel. Sí, los que me Sí. aparecen como con el nombre, sí, porque yo le saco foto a la pantalla. Ah, está. Profe, yo le escribí en el chat algo. ¿Cómo me decís? Yo le escribí en el chat algo, si Sí, puede no, leer. por eso, pero cuando estoy dando clase por ahí no puedo ir viendo el chat, así que, espera, Vamos. Jennifer López. Jennifer Sí. López. Bueno, ¿qué me decía Gabriel vos? Y en el chat le escribí una duda, profe. Le A pregunté ver algo. qué. Primero se hace siempre la F1 y abajo la F2, sí. Sí, o sea, tenés que empezar con F1, a Sí. continuación con F2 y por último con La F3. F3. Y si hay más Está. fuerzas, así, una a continuación de la otra. Donde Está. termina uno, arranca la otra, ¿sí? Está. O sea, en la Buenas Profe. tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Dónde le aparece Galaxy 2? Soy Alfonso Graciela. ¿Y por qué eso me dijo Jennifer López? ¿Quién es ¿O le Jennifer aparece? López entonces? ¿Galaxy 2 quién es? Disculpe, profesor, donde le parece Selene Morán es el mío. Esa es mi hija, pero lo que pasa es que estoy usando la computadora de ella. A ver, vamos a ponernos, vamos. Selene Moral. Alfonso Graciela. Selene Moral. Esa es Alfonso Graciela. Graciela. Bueno, estamos entonces. Sí, sí. Bueno, cualquier Bueno, cosita, después nos seguimos por el chat, porque como yo no tengo pagado el Zoom, a los 40 minutos se termina, así que enseguida se va a cortar. Bueno, profesor, chicos, otra pregunta. dígame. ¿Cuánto trabajo mandó? Porque a mí me llegó uno solo. No, uno solo mandé todavía. Este va a ser el segundo. Ah, bueno. El primero se llamó trabajo de diagnóstico y este va a ser Sí. trabajo práctico número 1, fuerzas colineales. Bueno, Profe, le pregunto, Sí. ¿después me podría pasar por privado los dos trabajos? No, solamente por el grupo. ¿Por el grupo? Sí, sí, ¿sabe por qué? No es que el tema es que si me manejo en privado, como son tantos, me voy a pasar con alguno, me voy a olvidar y no quiero tener ese problema. Por eso que quiero que todos me hagan por el grupo, todas las consultas, todo. Entonces nos va quedando Después también ahí, si... porque por ahí me mandan y sin querer, después se me quedan muchos mensajes y no le contesto. Entonces yo cuando me pongo a trabajar con el grupo ya voy viendo y si tengo que contestar, tengo que corregir. ¿Está? podría después decirle a los otros integrantes del grupo que pasen los trabajos por privado, porque a mí me confunde los PDF. Por eso, por eso No, me pero es que confundo, vos profe. tenés que guiarte por lo que yo te mando. Lo que mandan tus compañeros, vos tenés que mirar mi trabajo y es el que vos tenés que mandarme. Vos no mires lo que mandan tus compañeros. Pero yo, A ver, ¿qué te confunde a vos? Bueno chicos, buenas tardes. buenas tardes, profesor. ¿Dónde está?